Bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy, amigos, tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío!, ha revolucionado las redes sociales, ha encendido la mecha de los chismes y ha puesto a todos a hablar: la bomba de Ander Erzel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de rumores, especulaciones y, bueno, la verdad que intentaremos desentrañar? Ya saben, en este canal nos encanta el chismecito, pero siempre con respeto, analizando la información disponible y, por supuesto, tratando de divertirnos. Así que preparen sus palomitas, siéntense cómodos y agárrense fuerte, porque hoy vamos a bucear a fondo en la noticia del 060825 que ha puesto a todos a comentar. Antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si les gusta el contenido, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, las celebridades y los chismes jugosos, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Así que suscríbanse. Bien, vamos a ello. La noticia bomba del 060825. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, para quienes hayan estado viviendo bajo una roca o simplemente no sean fanáticos empedernidos de la farándula turca, déjenme ponerlos al día. Todo comenzó con una serie de rumores, especulaciones y fotos. Sí, amigos, fotos que han alimentado la llama de la curiosidad y que han desatado un tsunami de comentarios en redes sociales. Ander Erzel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan a esta icónica pareja de la serie Love is in the Air? Claro que sí. Pues bien, después de protagonizar la serie y, por lo que parecía, vivir una historia de amor de cuento de hadas, la pareja anunció su separación. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones sobre las causas de la ruptura no se hicieron esperar. Ahora, ¿qué ha sucedido para que el 060825 sea una fecha clave? Pues, en resumen, se filtró información que sugería que la relación entre Hande y Kerem no había terminado de la mejor manera. Rumores de infidelidad, de diferencias irreconciliables y de, bueno, ya saben, el clásico drama de las relaciones amorosas en el mundo de las celebridades. La información, proveniente de diversas fuentes, algunas más confiables que otras, por supuesto, apuntaba a que Kerem Bürsin ya tenía otra relación, y que Ander Erzel no se había tomado nada bien esta situación. También se habló de celos, de presiones mediáticas y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Ahí es donde entramos nosotros, amigos. Vamos a analizar la información disponible, a separar el trigo de la paja y a tratar de entender qué pudo haber pasado realmente entre Hande y Kerem. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el mundo de las celebridades, y más aún el mundo de las series turcas, es un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. La información se filtra, se distorsiona, se exagera y al final, es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, juegan un papel crucial en este proceso. La búsqueda de clics, de visitas y de engagement lleva a la publicación de noticias sensacionalistas, a veces sin contrastar la información y a veces simplemente inventadas. Es un ecosistema donde la velocidad y la espectacularidad a menudo priman sobre la veracidad. En el caso de Hande y Kerem, la atención mediática fue, y sigue siendo, enorme. Ambos son actores muy populares, con legiones de fans en todo el mundo. Cualquier movimiento, cualquier publicación en redes sociales, cualquier foto, todo es analizado al detalle. Esto crea una presión constante, un escrutinio implacable que puede afectar profundamente la vida personal de las personas. Por eso, amigos, es fundamental ser críticos con la información que consumimos. No debemos creer todo lo que leemos, ni tampoco dejarnos llevar por el sensacionalismo. Es importante analizar las fuentes, verificar la información y, sobre todo, ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. La responsabilidad recae tanto en los medios como en el público, en la capacidad de discernir y cuestionar la información que nos llega. Ahora, vamos a analizar algunas de las claves que han desatado esta polémica, profundizando en cada una de ellas. *** 1. Fotos y vídeos, el ojo público implacable ***. Las fotos y vídeos son el combustible que alimenta la maquinaria del chisme. Una imagen, por más trivial que sea, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. ¿Un encuentro casual? ¿Una cita secreta? ¿Una simple reunión de amigos?
Todo depende del contexto y sobre todo, de la intención de quien la publica. En el caso de Hande y Kerem, las fotos que surgieron en el 060825 y en los días previos y posteriores, supuestamente revelaban encuentros secretos, miradas cómplices o situaciones comprometedoras que alimentaron la especulación. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿son reales? ¿Han sido manipuladas? ¿Han sido sacadas de contexto? La manipulación digital es cada vez más sofisticada. Es relativamente fácil alterar una foto para que parezca algo que no es, o para distorsionar la realidad. Además, el contexto es fundamental. Una foto que muestra a dos personas conversando en un restaurante puede ser interpretada de manera muy diferente si se sabe que están trabajando juntos en un proyecto, o si, por el contrario, se rumorea que están distanciados. Es crucial analizar la calidad de la imagen, la fuente de la que proviene y, sobre todo, ser conscientes de que una foto no siempre cuenta toda la historia. **2. Fuentes cercanas, verdad o conveniencia, **. Las fuentes cercanas son otro elemento recurrente en el mundo del chisme. Siempre hay amigos, familiares o fuentes anónimas que aseguran saber la verdad de todo. ¿Pero podemos confiar en ellos? La respuesta es, depende. La credibilidad de la fuente es fundamental. ¿Quién es esta persona? ¿Qué relación tiene con Hande y Kerem? ¿Es alguien cercano y de confianza, o simplemente busca atención o beneficio propio? Analizar la credibilidad es crucial. Además, es importante considerar los posibles motivos para hablar. ¿Por qué esta persona decide revelar esta información? ¿Hay algún interés personal en juego? ¿Busca fama, venganza o simplemente quiere ser parte del chisme? Las fuentes anónimas son las más difíciles de evaluar. Al no conocer su identidad, es imposible verificar su veracidad o sus motivaciones. Por lo tanto, es importante ser escépticos y no tomar sus declaraciones como verdades absolutas. *3. Redes sociales, el campo de batalla digital **. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la comunicación, pero también pueden ser un arma de doble filo. Un like, un comentario, una foto, una indirecta, todo puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans divididos entre los que apoyan a uno y a otro, llenaron las redes de mensajes, de teorías y de especulaciones. Los hashtags se volvieron virales, las publicaciones se compartieron masivamente y la controversia se extendió como la pólvora. El análisis del comportamiento en redes sociales puede ofrecer algunas pistas, pero no es definitivo. ¿Se dejan de seguir? ¿Borran fotos juntos? ¿Publican mensajes enigmáticos? Estas acciones pueden ser interpretadas como signos de distanciamiento o de conflicto, pero también pueden ser estrategias para llamar la atención o para proteger su privacidad. Es importante recordar que las redes sociales son solo una parte de la historia. No podemos juzgar una relación basándonos únicamente en lo que vemos en línea. *4. Rumores de infidelidad, el drama clásico **. Los rumores de infidelidad son un elemento recurrente en las rupturas amorosas, especialmente en el mundo de las celebridades. En el caso de Hande y Kerem, estos rumores fueron alimentados por diversas fuentes, que afirmaban que Kerem había comenzado una nueva relación mientras aún estaba con Hande. Es importante ser cautelosos con estos rumores. Las acusaciones de infidelidad son graves y pueden tener consecuencias devastadoras. Por lo tanto, es fundamental verificar la información y no dejarse llevar por el sensacionalismo. En muchos casos, los rumores de infidelidad son infundados o exagerados. Pueden ser el resultado de malas interpretaciones, de celos, o simplemente de la necesidad de encontrar una explicación a la ruptura. *5. Presión mediática y diferencias irreconciliables, el precio de la fama **. La presión mediática es otro factor importante a considerar. La fama, el éxito y la exposición pública pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para una pareja. La constante atención de los medios, el acoso de los paparazzi, la invasión de la privacidad, todo esto puede generar estrés, tensión y conflictos en una relación. Además, las diferencias irreconciliables pueden surgir en cualquier relación, ya sea entre celebridades o entre personas comunes.
Las diferentes prioridades, los estilos de vida incompatibles o simplemente el desgaste del tiempo pueden ser factores clave en la ruptura. En el caso de Hande y Kerem, la combinación de la presión mediática y las posibles diferencias irreconciliables pudo haber sido un cóctel explosivo. La dificultad de mantener una relación en el ojo público, sumada a los posibles desacuerdos personales, pudo haber sido un factor clave en la separación. *** Conclusiones y reflexiones ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué hay de cierto en la noticia del 060825? Sinceramente es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande y Kerem, al parecer, no terminó de la mejor manera. Los rumores de infidelidad, las diferencias irreconciliables y la presión mediática pudieron haber sido factores clave en la ruptura. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas reales, con sentimientos, con vidas privadas. Y como tales, merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Es fácil juzgar, criticar y opinar desde la comodidad de nuestra casa. Pero, ¿realmente sabemos lo que sucedió? ¿Realmente entendemos por lo que pasaron? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Por eso, amigos, mi consejo es siempre el mismo: mantengan una actitud crítica, no se dejen llevar por el sensacionalismo y, sobre todo, sean respetuosos con la privacidad de las personas. La noticia del 060825, como muchas otras noticias sobre celebridades, es una muestra más de cómo la fama y la atención mediática pueden afectar a las relaciones personales. Es una lección sobre la importancia de la privacidad, sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público y sobre la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. *** Recomendaciones finales para mis queridos espectadores. Cuestiona siempre *** No te creas todo lo que ves en Internet. Investiga, compara fuentes y analiza la información antes de sacar conclusiones. Sé empático. Recuerda que las celebridades son seres humanos con emociones y sentimientos. Intenta ponerte en su lugar y entender sus circunstancias. Respeta la privacidad. No te inmiscuyas en la vida privada de las personas. Evita los comentarios ofensivos y respeta su derecho a la intimidad. Disfruta del chisme con moderación. El chisme puede ser divertido, pero no dejes que te consuma. Prioriza la información que te aporte valor y te haga reflexionar. Sigue investigando. El mundo de las series turcas y las celebridades siempre está en movimiento. Mantente al tanto de las últimas noticias y novedades, pero siempre con una actitud crítica. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos tratado. Hemos analizado la noticia del 060825, que ha revolucionado las redes sociales. Hemos repasado los rumores sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles causas de la separación, incluyendo rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables y la presión mediática. Hemos profundizado en las claves de la polémica, fotos, fuentes cercanas y redes sociales. Hemos destacado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de las personas involucradas. Hemos ofrecido recomendaciones finales para una audiencia responsable y consciente. Y por supuesto quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya resultado interesante y que se hayan divertido un poco. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Cuéntenme sus teorías. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.